Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar con ustedes aquí este martes, leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Hoy corresponde continuar con la lectura del libro de Génesis, no sin antes desearles que tengan un excelente y bendecido día. Que este martes sea nuestro Padre Celestial, como siempre, quien ilumine nuestro sendero, quien guíe nuestro camino y quien nos prospere en todas nuestras actividades. Asimismo, que nos proteja y nos ampare, que nos libre de todo mal, para poder continuar siendo bendecidos por Él, por nuestro Padre eterno que nos ama tanto. Este día vamos a dar lectura al capítulo 34, 35, 36 y 37 del libro de Génesis, donde nuestro Padre Celestial nos continúa llevando a través de la vida de Jacob, a través del cual, sí, nace el pueblo de Israel, lo que el cual posteriormente sería una gran nación, sería el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes de comenzar, como todos los días, quiero pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe en esta lectura, que Él sea quien nos brinde de su sabiduría, que nos comparta el entendimiento y la comprensión de su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con el capítulo número 34, que dice de la siguiente manera: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijiereis. Aumentad al cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijieres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad,
y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos de Jacob, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. En este capítulo está muy claro y podemos observar cómo los hermanos de Dina, Simeón y Levi, deciden actuar de una forma deshonrosa, porque engañan a los pobladores de la ciudad de Siquem para que estos se circunciden. Hacen un trato falso con ellos pidiéndoles la circuncisión, que era, sí, algo que había establecido Dios para con su pueblo. Recuerden que el pacto de la circuncisión lo hizo Dios con Abraham, ¿sí? Para que todo aquel varón que naciere, ¿sí?, dentro del pueblo de Israel, que fuese concebido por esta descendencia de Abraham, o que fuese adquirido por compra, como se acostumbraba en esos periodos, tenía que ser circuncidado para que formara parte no solo del pueblo, que sería en un futuro el pueblo de Israel, sino que también formara parte integrante del pacto de Dios. Sin embargo, Simeón y Levi, ¿sí?, llevan a cabo esta acción de engañarlos a todos con la finalidad de que al estar descuidados y sufriendo los dolores de la circuncisión, ellos pudiesen matarlos, y así lo hicieron. Esto provocó, ¿sí?, grandes estragos en el corazón de Jacob, ya que sintió miedo de que los pueblos de alrededor unieran sus fuerzas y acabaran con su vida y la de su familia, ¿sí? Este es un acto que se va a ver reflejado mucho más adelante en las Sagradas Escrituras y va a ser de grave perjuicio, ¿sí?, de gran perjuicio, mejor dicho, para Simeón y para Levi. Vamos a continuar con el capítulo número 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-el y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció como cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Bet-el, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Bet-el, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Bet-el, porque allí le había aparecido a Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra.
y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el. Después partieron de Bet-el, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo un trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón; los hijos de Raquel, José y Benjamín; los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí; y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después Jacob vino a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, en donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Este capítulo 35 nos introduce más a la vida de Jacob. Podemos observar cómo Dios lo protege en su camino y no permite que los pobladores que vivían alrededor de Siquem, al enterarse lo que habían hecho Simeón y Levi, hijos de Jacob, ¿sí?, los atacaran o intentaran llevar a cabo alguna acción en su contra. Dios siembra miedo en los pobladores alrededor de Siquem y permite el paso de Jacob, ya que tenía instrucciones específicas para Jacob. Al enviarlo a Bet-el, como podemos observar, las instrucciones que le dio Dios era por el motivo de que ahí en Bet-el Dios le reafirmaría la promesa que le había hecho a Abraham, el patriarca, en este caso podríamos llamarle abuelo de Jacob, y a Isaac, padre de Jacob. Esa promesa de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿sí?, entregarle la tierra prometida a sus padres, Abraham e Isaac, ¿sí?, se reafirmaba ahí en Betel, en donde Dios le había instruido que se trasladara. De igual manera, aquí se hace un recuento de los hijos de Jacob. 12 hijos, 12 nombres que posteriormente de eso, con esos mismos nombres se nombrarían, valga la redundancia, las tribus, las 12 tribus de Israel, de lo que sería la gran nación de Israel y el gran pueblo de Dios de Israel. También podemos observar aquí en este capítulo 35 la muerte de una de las esposas de Jacob, la muerte de Raquel. La esposa que más amaba a Jacob muere dando a luz a su último hijo, Benjamín. Y de igual manera podemos observar cómo Jacob, ¿sí?, en estos dos capítulos seguía viviendo en contradicciones, ¿sí? Sus faltas y su mala conducta delante de Dios lo continuaban manteniendo en contradicciones cotidianas, como las acciones de sus hijos, las circunstancias difíciles en el camino, las circunstancias difíciles en su familia, el, el suceso que se le presentó a Dina, que fue abusada por el hijo de Siquem. Pero también tenemos que observar cómo al principio del capítulo 35 de Génesis, Jacob les pide a su familia, ¿sí?, que se cambien los vestidos, que se limpien y muden los vestidos. Esto era haciendo referencia, ¿sí?, a que limpiaran todo lo que traían dentro, dejaran atrás las cosas equivocadas o negativas o pecados que habían cometido, y
también dejaran atrás la idolatría, porque a pesar de que ya había una comunión y una relación estrecha entre Dios y Jacob, y había una encomienda de parte de nuestro Padre Celestial para Jacob, Jacob aún permitía que su familia, sus hijos, tuvieran ídolos, tuvieran dioses ajenos, los cuales antes de partir a Betel pide que los dejen, ¿sí? También haciendo semejanza a limpiar también sus corazones, cambiar de vestidos por completo, ¿sí? Muchas veces sostenemos una comunión con nuestro Padre Celestial y continuamos cometiendo errores y llega un momento en el cual debemos de tomar decisiones firmes en nuestra vida y declararle nuestro amor por completo a Dios, mantenernos firmes en la fe, confiados y esperanzados en Él y entregados por completo a nuestro Padre Celestial. De igual manera podemos observar cómo uno de los hijos de Jacob, Rubén, su primogénito, ¿verdad? Sí, duerme con una de sus concubinas, duerme con Bilha, que era la sierva de su madre, de una de las esposas de Jacob, de Raquel y de Lea. Un error más que posteriormente tenemos que poner mucha atención en este tipo de detalles que se mencionan muy mínimamente, pero que en el desarrollo de las Sagradas Escrituras detonan circunstancias determinantes para la historia del pueblo de Dios. Y vamos a continuar con el capítulo número 36. Es un capítulo muy pequeño, pero también muy hermoso. Y dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón, Eteo; Ahuilama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Heveo; y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz; y Basemat dio a luz a Reuel; y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olivama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jalán y Core, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo y Cenaz, Core, Catán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl. Los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Saúl, y estos son los hijos de Olivama, mujer de Saúl, el jefe Jeús, Jalán y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Olivama, mujer de Saúl, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Orios, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Tima fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Mahanat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Ana.
Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Hermán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Ser: Bilhán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los horios, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los horios por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesat. Entonces, pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misab, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. En este capítulo nos describe, empatando un poquito del 35, como después de la muerte de Isaac, ¿sí? En el cual hay que también poner atención en estos párrafos, en donde nos habla de la muerte de los patriarcas, en este caso Abraham e Isaac, donde ahí mismo tenemos que recordar que en ese periodo no se hablaba de una salvación, no se hablaba de una vida después de la vida, ¿sí? Sino que se consideraba que la muerte era el final. Pero en todos los relatos, sí, donde menciona: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de años, y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos, ¿verdad? Pero esta parte: y fue recogido a su pueblo. En el caso de Abraham, la palabra de Dios menciona que se reunió con sus antepasados. También, de igual manera, cuando aparece Moisés en la historia y después perece, se hacen esas claras menciones de reunirse con sus antepasados o reunirse con su pueblo, que esto hace referencia puntualmente a la salvación. Este capítulo 36 es muy claro, se describe la descendencia de Saúl, aunque poco hablamos de Saúl más que de las circunstancias que vivió con su hermano Jacob. Aquí se describe esta descendencia, ya que Saúl sí se mezcló con el hermano de Isaac, su padre, con Ismael, el hijo que tuvo Abraham con la sierva de Sara, que era Agar, ¿verdad? A veces es un poco complicado entender estos enlaces de descendencia, pero hasta este punto de Génesis todavía son muy sencillas y podemos mantener ese hermoso enlace que nuestro Padre nos describe y con el cual nos permite entender mejor su hermosa y bendita palabra. Esta descendencia que se describe aquí de Esaú, que vienen muchos nombres, ¿sí? Muchos cargos y muchas acciones que llevaron a cabo los descendientes de Esaú, es muy importante conocerla, ya que tiene que ver entre esa mezcla, ¿sí? Entre los descendientes de Ismael, que era hermano del padre de Saúl, Isaac. ¿Sí? Y ahora vamos a continuar con el último capítulo de esta lectura, que es el capítulo número 37. ¿Sí? Dice el capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos.
Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre cuando andaba él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió que, pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica de sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Esta parte, sí,
en este capítulo 37, ¿sí? Da inicio y abre la historia de José, uno de los hijos de Jacob, el hijo de Jacob que había sido bendecido y seleccionado por Dios para llevar a cabo, ¿sí?, un gran propósito de Dios. José forma parte medular de la historia del pueblo de Israel como hijo de Jacob, y en estas circunstancias descritas, sí, en el capítulo 37 inicia una maravillosa historia, la maravillosa historia de José. José era un soñador. Dios le hablaba en sueños a José, a través de sus sueños. José cometió el error, sí, de compartir esto que el padre hacía con sus hermanos, sin darse cuenta porque era muy joven, sí, que lo único que provocaba José era envidia, pero sin embargo José amaba mucho a sus hermanos, amaba mucho a sus padres, ¿sí? Solamente que Jacob mostraba un cariño especial por su hijo por haberlo tenido en la vejez, y esto provocaba celos en sus hermanos, celos, sí, que los condujeron a tomar la decisión de intentar matarlo, de intentar quitarle la vida. Y aunque Rubén, su hermano mayor, intercede por él, al final toma la decisión de vender a José a Egipto. José, sin embargo, en ningún momento guarda rencor en contra de sus hermanos, porque José, desde muy joven y desde muy pequeño, comprendió que lo que le sucedía y se presentaba en su vida es porque formaba parte del propósito de Dios. No era mala suerte, no era maldad de sus hermanos, no eran circunstancias que afectaran su vida porque Dios no le amara, sino que eran circunstancias difíciles que se presentaban específicamente por eso, por el amor de Dios, porque Dios así lo tenía designado. Eso que entendió José desde su niñez es algo que debemos de comprender todos y cada uno de nosotros. Dios permitirá muchas cosas en nuestra vida. Algunas aparentemente van a ser malas y otras muy buenas, claro que sí, pero la sabiduría de Dios, sí, es la que debe de predominar siempre en nuestro pensar. Dios sabe por qué permite las cosas en su infinita sabiduría. Dios sabe, sí, en qué forma va a desarrollar el plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Sí, José comprende que todo esto que le había sucedido, que sus hermanos los vendieran, que luego fuera vendido, sí, al capitán de la guardia de Egipto, era porque formaba parte del propósito de Dios. Y qué tan hermoso, a pesar de comenzar con una circunstancia difícil, José, sí, termina teniendo un futuro próspero, un futuro de victoria en el pueblo de Egipto. Y estos sueños que les platicaba a sus hermanos, el sueño de los manojos, donde el manojo de flores de José se mantenía firme y los demás manojos inclinados, en donde el sol y la luna y 11 estrellas, el sol y la luna representaban a su padre y a su madre, y las 11 estrellas a sus 11 hermanos también se inclinaban delante de él. Es porque específicamente desde muy joven nuestro Padre Celestial le había anunciado y hecho saber a José lo que sucedería en un futuro, ¿sí? Que él iba a ser gobernador del pueblo de Egipto, algo parecido a un rey. Y sus hermanos y su padre se inclinaron, ¿sí?, delante de él, delante del gran Josué, que inicia este hermoso trayecto aquí en el capítulo 37, y en los siguientes capítulos vamos a conocerlo detalladamente. Hoy finalizamos la lectura con mucho gusto de estos hermosos capítulos de Génesis, esperando de todo corazón que esta lectura guiada a través de la Biblia cronológica, día por día, esté generando bendiciones en tu día a día y nos esté permitiendo, tanto a ti como a mí, seguir conociendo de la palabra de Dios y disfrutando de la misma. Porque hay algo que he aprendido: no importa cuántas veces tengas la bendición de leer la Biblia. Puedes haberla leído 4, 5, 10 o 20 veces. Cada vez que la lees, nuestro Padre Celestial te revela algo más. Porque la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la hermosa y bendita palabra de Dios no provienen de nuestra mente,
proviene de nuestro Rey y Señor, de nuestro Padre Celestial. La sabiduría viene del cielo. Yo te envío un fuerte abrazo y te deseo que tengas un excelente y bendecido martes. Que Dios te bendiga grande y abundantemente a ti, a tu familia y a tus seres queridos. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana para continuar con este hermoso libro de Génesis, el cual en esta tercera semana de lectura vamos a tener la bendición de finalizarlo y comenzar, sí, con el recorrido que nos va a guiar la Biblia cronológica, ya que comúnmente continuaríamos con el libro de Éxodo. Pero sí, vamos a continuar después de finalizar Génesis con el libro concurrente cronológicamente, que es el libro de Job. Que tengas un excelente y bendecido día. Fuerte abrazo. Saludos.